Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación. Contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Ya tiene una invitada en el día de hoy, así que bueno, Paola, bienvenida, preséntanos tu invitada entonces. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los que nuestros radioescuchas. Muchas gracias por conectarse una semana más y sobre todo gracias por escribirnos a nuestras redes sociales, por tener ese tiempecito, gracias por darnos pues sus impresiones y pues sigan escribiéndonos. La verdad es que nos da mucho gusto leerlos, saber en lo que Dios les está ayudando y sí. Hoy tengo una invitada para ustedes, para que no se aburran tanto de mí. Así que quiero presentarla con mucho gusto. Ella se llama Jessica Villegas. Ella es mi hermana, la más pequeña. De hecho, solo somos dos. Pero hoy tengo el honor y la bendición de poderla presentar en esta tarde. Ella nos va a dar el siguiente gigante. Seguimos y continuamos con estos gigantes que no van a parar. Y quiero pues presentarla y para mí es una bendición presentarla porque pues a lo largo de este tiempo ha sido pues obediente también a la voz de Dios y pues me da mucho orgullo más que mi hermana saber que es una sierva de Dios y que está aquí también para servirle a ella y a él, perdón, y a ustedes. Así que Jessy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es una bendición estar aquí y poder compartir de estos temas que día con día también el Señor va mostrando para nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues yo me despido, los dejo en compañía de Jessy Villegas. Chao. Bueno, pues uno de los gigantes que estamos por vencer muchos de nosotros y que realmente cuando lo escuchamos hasta nos da ese sentimiento de cómo se llama este gigante, que es la pereza. Y desde que escucha uno ese nombre o esa palabrita, dice uno, ¡ay, como que qué pesadez, como que de repente cae a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos de los distintos ataques que llega a tener la pereza, porque aunque parece media inocente, muchas veces tiende a caer más en nosotros. Y para eso quiero que vayamos a Proverbios 31:9. Proverbios 31:13, por favor. Nos está hablando el pasaje de la mujer virtuosa, pero hoy no quiero que solo lo veamos así, aunque Dios sí habla un poquito específicamente de eso, pero si no, también habla sobre un patrón de alguna persona, ¿no? En general. Y nos dice, busca lana y fino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, atrae su pan de lejos. Se levanta de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Y como por principio podemos ver que busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Eso nos está hablando de una mujer que no es indolente, o sea, que no tenía espacio para la pereza, ¿no? Nos habla de la voluntad para hacer las cosas. Y déjame decirte a ti, oyente, que nos estás escuchando por medio de este podcast, que la pereza es una decisión que solamente tú y yo tenemos para tomar en nuestras manos. Es decir, día con día tú y yo nos levantamos por la mañana y decidimos qué es lo que vamos a hacer. Si es quedarnos otros 5 minutitos en la cama, hace mucho frío, qué flojera, o tomar la decisión de pararnos y empezar con nuestras actividades. Cada uno de nosotros tenemos esa libertad. La pereza no es como algo que nos den, es algo que nosotros decidimos adoptar y prácticamente despertar día con día, ¿no? Es una decisión. Y en Proverbios 13:4 nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Así que cada acción tiene una reacción, cada decisión, acción que tomemos tiene un fruto. Y te pregunto yo, ¿cuáles serán los frutos que tienes cuando te quedas otros 5 minutos? Puede parecer en el momento como, ay, pues descanso, pues
he estado muy pesado el trabajo, me siento muy cansado, etcétera, ¿no? Pero los frutos de hacer a un lado la pereza nos traen muchas recompensas para aquellos que trabajamos, pues, un sueldo, ¿no? Y del sueldo, pues, tenemos la comida, tenemos el sustento, gas, agua, luz y todo lo que requerimos para nuestra vida, ¿no? Esos son los frutos que nos va a traer el tener esa fuerza de voluntad para pararme día a día, para, por ejemplo, para los que hacen ejercicio en las mañanas o a cualquier hora, toman esa decisión de decir, voy a levantarme, voy a hacer esto y voy a quitar a un lado la pereza para empezar a hacer mi día a día. ¿Y cuáles son las recompensas, perdón, de esas personas? Pues bueno, pues muchos de ellos compiten, ¿no? Y muchos de ellos se tienen que parar súper temprano para hacer sus comidas. De verdad, es cuando se dedican completamente al ámbito del fisicoculturismo, de verdad son muy estrictos y si tienen que pararse a las 4 de la mañana para hacerse de comer y comer, lo tienen que hacer y de verdad es algo de admirarse porque la verdad es que uno, no cualquiera, ¿verdad? Nos está hablando también de una mujer que es responsable y no busca pretextos, o una mujer o una persona, ¿no? Que no tiene pretextos, que siempre va a hacer lo que le corresponde y no solo lo que le corresponde, sino que lo va a hacer de muy buena gana. Una cosa es que tú y yo nos paremos con la actitud de, ay, tengo que ir a trabajar y el tráfico y mi jefe, y siempre estarle viendo como estas cosas, ¿no? Las cosas malas. A diferencia de decir, qué bendición. Hoy tengo un día más de vida donde puedo ir a mi trabajo, que tengo la bendición de tener un trabajo, de poder ver a mis compañeros, de poder traer un sustento a mi casa. Hay una gran diferencia en cómo ver las cosas. Y eso, déjame decirte que también es una decisión que tú y yo vamos a tomar día con día. En el versículo 14 dice, es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Yo no sé en otros países, pero aquí en México todavía existen como muchas comunidades que para ir por alimento, ya sea maíz, ya sea verdura, ya sea como cosas primarias para hacer de comer, tienen que de verdad caminar a veces horas. Hay niños que viven en zonas rurales y que tienen que ir a sus escuelas caminando, no en una carretera ni en pavimento, algo como recto. Tienen que subir montañas, pasar por piedras, pasar por lagos, pasar por diversos obstáculos y sin embargo lo hacen, ¿no? Muchas mamás, porque aquí en México, no sé, tal vez también en Latinoamérica, hay mucha mamá soltera, ¿no? Que día con día tienen que pararse temprano para hacer sus deberes, para hacer lo que les corresponde, para llevar ese alimento a casa, ¿no? Muchas, también hay papás solteros, ¿no? Pero muchas veces aquí en México, pues son mamás que, les digo, hablo de cosas como rurales, pero también hablo también de aquellas mamás que se levantan temprano para ir a una empresa. Hace no mucho escuchaba uno de los podcasts de aquí que hablaba sobre las mamás empresarias, bueno, en general las mujeres empresarias, ¿no? Y tenemos también a ese tipo de mujeres o ese tipo de personas que tienen que sostener una empresa, pagar empleados, pagar todos los gastos, pagar comida en su casa, etcétera. Infinidad de cosas que tiene que ser uno responsable. Pero para eso se necesita uno quitar miedos, empezar a ver más allá de estos pensamientos que a veces llegamos a tener, que la pereza siempre va a estar queriendo meter en nuestra cabeza, ¿no? Nos habla de esta persona que no tiene límites, que no tiene miedo a hacer las cosas. Como ustedes saben, nuestra mamá falleció cuando yo todavía estaba como más jovencita, entonces tuve la fortuna de tener una mamá muy consentidora, muy, muy. Entonces mi mamá nos hacía muchas cosas y cuando ella falleció, pues era como hay que hacer de comer y yo no sabía hacer absolutamente nada. Y cuando les digo nada, es nada. A los 16 hice mi primer huevo, no le eché aceite y se quemó. Entonces ya sabrán cómo estaba yo, ¿no? Pero pues tuve que hacerlo, tuve que empezar a echar a perder muchas cosas. Pobrecito de mi papá, le tocó comerse el arroz batido, la sopa quemada y así, ¿no? Pero pues bueno, poco a poco he podido me empecé como a quitar esos estereotipos que había tenido en mi cabeza y empecé y hoy ya puedo prepararte lo que tú quieras, ¿no? Me apoyo de YouTube, pero
lo estoy intentando, ¿no? Quitarse esos y empezarnos a ver con los ojos que Dios nos ve. Porque muchas veces como mujeres, y he encontrado hombres igual, que se ponen muchos limitantes. Es que yo no puedo, es que a mí mis papás me dijeron que era un bueno para nada, que yo no servía para nada. Y entonces empieza como todo eso a caer, a caer, a caer en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces ya decimos, ¿para qué lo hago? Tomos ni me sale. ¿Para qué lo hago si X cosa? ¿No? Pero si nos vemos como Dios nos ve, y lo dice en Josué 1:6, dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Ustedes por qué creen que Dios pone estas palabras en sus escrituras? Porque Dios sabe la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, si alguien sabe lo que podemos hacer, es Él. Y nos da esa instrucción, sé muy valiente, muy, y encerremos la palabra muy, porque Él sabe que podemos ir más allá de lo que nuestras expectativas puedan ver, pero siempre y cuando nos tomemos de su mano, ¿no? En el versículo 15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Sabe cómo dirigir una casa, sabe cómo dirigir una empresa, sabe tener todo muy bien administrado para su vida, para todo tiene un tiempo, tiene tiempo para las cosas de la casa, tiene tiempo para decir, ahora tengo que estar en el trabajo y estoy enfocada en el trabajo, ahora tengo cosas que hacer en la iglesia, y sabe diferenciar entre todo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado estresados por el trabajo, estresados del tráfico, estresados del trabajo, y no sabemos diferenciar eso, y vamos y lo cargamos en los hijos, en la esposa, en el esposo, en la mamá, en el papá, y nos vamos desquitando con medio mundo porque no sabemos ser administradores ni del tiempo, ni de las decisiones, ni de las emociones? Este tipo de persona que describe Dios tiene que tener siempre bien en claro quién es y a dónde va y qué es lo que tiene que hacer. Pero a veces es muy difícil. Yo no vengo aquí a decirte que es la cosa más fácil, no, porque entiendo que hay muchas cargas que a veces podemos tener, que los que son papás tal vez es un poco más difícil que los que no tenemos, ¿verdad? No puedo hablar mucho de ese tiempo, pero siempre es importante tomarnos un tiempo y respirar y empezar a tener una organización en nuestra vida, pero siempre recordando que nuestra prioridad, que nuestros tiempos deben de ser con Dios, porque muchas veces dedicamos mucho tiempo al trabajo, o familia, o amigos, o hobbies, y nos olvidamos de esos tiempos de comunión con Dios. Nos olvidamos que hay alguien que está esperando por nosotros. En el horario que tú decidas, unos prefieren en la mañana, otros prefieren en la noche o en las tardes. Yo lo hago normalmente en las tardes o en las noches, pero nunca olvidarnos que Dios merece ese tiempo en nuestras vidas. Es importantísimo no olvidarnos de eso, porque eso es lo que va a mantenernos en pie día con día. Y una de las cosas uno de los ejemplos que a mí me enseñaban mucho desde niña, cuando iba a la iglesia, nos hablaban mucho de un animalito, que yo decía, ¿cómo ese animalito nos puede enseñar tanto a nosotros si yo mido como 1,000,000 de veces más que ese animalito, ¿no? Pero enseñándonos un poco de las actividades que lograba este animalito, me sorprendí mucho. Y la verdad es que nunca le habíamos prestado como, ¿cómo se le puede decir? Como atención a ese animalito, ¿no? Y ese animalito es la hormiga. Y nos la enseña, nos habla de ella en Proverbios 6:6. Vamos a ver nuestra palabra. Perdón, es que tengo perritos aquí y bueno, ya saben. Dice Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mira sus caminos y sé sabio. Dios sabía perfectamente que nosotros necesitábamos detenernos un tiempo para aprender de ella, porque te dice, mira y sé sabio. O sea, es decir, aprende de lo que esa pequeña hormiguita te puede enseñar para ti, para tu vida, día con día. Y en ella podemos ver que es persistente, porque dice que no es perezosa y es trabajadora. Yo no sé si alguna vez tú has visto cómo las hormiguitas pueden ver ciertos obstáculos, y yo no sé cómo le hacen, aún llevando su carga, porque a veces llevan alimento,
o llevan plantita. Yo no sé cómo le hacen de verdad, pero le buscan. Y si no pueden por aquí, me voy por el lado derecho. Y si no puedo por aquí, voy por arriba. Siempre están buscando la manera de pasar esos obstáculos, porque ellas tienen un propósito. Es ella llegar a su nidito, no sé cómo se le llame, llegar ahí y cumplir su función. Y ellas tienen que hacerlo, persisten y persisten. Y dándote un pequeño testimonio, y este testimonio me gusta decirlo mucho, perdón, porque fue un ejemplo muy claro para mi vida. Una de mis primas, ella, es que es algo chistoso también, ¿saben? Porque ella decidió empezar a vender gelatinas. Literal, iba con una cajita con 6 gelatinas. Y iba ahí por es como una zona de hospitales, una zona de oficinas, entonces pues pasa mucha gente, ¿no? Entonces ella iba como con la ilusión de vender sus gelatinas y así. Su primer día de la mujer, ¿y qué creen que le pasó? Se le cayeron todas las gelatinas, todas se le cayeron. Y la pobre pues lloró, imagínate su primer día, va con toda la emoción, va con toda la ilusión, con todas las ganas y se le caen. Llega a su casa y le dice a su esposo así como de, ¿sabes qué? Ya olvídalo, esto es una señal, no lo hagas. ¿Y saben qué hizo mi prima? Ella dijo, no, mañana lo voy a volver a intentar. Y lo volvió a intentar y gracias a Dios empezó a vender, a vender, a vender. Y antes de la pandemia ella empezó a tener muchos puestos, así, no sé si entiendan esa definición de puestos, como muchos lugarcitos donde ella podía vender y ya hasta tenía empleados, ya tenía muchos espacios donde ella podía vender y gracias a Dios le ha ido muy bien. Ahorita con lo de la pandemia le bajó un poquito, pero ahí va otra vez la mujer y le ha echado ganas. Les digo que me da risa porque me imagino, o sea, no me río de ella, pero sí digo como, qué padre que ella no desistió y que persistió. Y miren, hoy por hoy ha sido de bendición para muchos de nosotros, la verdad. Y bueno, esa es una de las virtudes que puede tener la hormiguita, ¿no? De las cuales podemos aprenderle. Otra es que no tiene sentimientos. Digo, nunca he hablado con una hormiguita, pero por lo menos nunca, o por lo menos lo que podemos aprender, mejor dicho, de esto, es que muchas veces, híjole, nosotros somos muy emocionales, somos seres emocionales. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos tristes? Y no me quiero parar, y no voy a la iglesia, y no porque no quiero orar, y ponemos un montón de pretextos día a día, porque nos ganan esas emociones, ¿no? O de repente nos llega como un pum de energía y sí, hoy sí me voy a parar, voy a ir a la iglesia, voy a ir desde temprano, me voy a quedar a platicar, voy a hablar con el pastor, no, hoy sí Dios voy a orar, pero nada más pasa algo, ay, no, ya me dio flojera. Ay, qué sueño. ¿Cuántas veces de nosotros no hemos pasado por eso? Y me incluyo, porque no soy perfecta. Alguna vez me llegó a pasar. Pero nuestra decisión, como les decía, de no tener pereza, de ser activos, de tener voluntad, depende de nosotros. Depende de tú y yo si hacemos un lado por lo que estamos pasando y tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Llevar nuestras cargas a donde tenemos que llevarlas, a la iglesia, a la oración, a la palabra, esos tiempos de comunión con Dios, y Él se va a encargar. Pero necesitamos dejar a un lado todas esas emociones y empezar a tomar acción. Otra de las cosas que podemos aprender de las hormiguitas es que tienen una buena administración de su tiempo y que son muy ordenadas. Lo que les hablaba hace un tiempo, ellas no van a las carreras, ellas van haciendo su trabajo. De hecho, si no las han visto cómo van una tras otra, o sea, no van a, digo, a menos que las espantes, ahí sí se echan a correr, ¿no? Pero cuando tú las ves bien formaditas y cada uno va haciendo su labor, la verdad es que si así fuéramos aquí en México, que por lo menos cuando llega el metro, el bus o el camión, no, aquí entren todos, y a ver, queda uno todo aplastado, porque, pues bueno, así nos ha acostumbrado, ¿no? Pero si nosotros aprendiéramos a ella, habrían menos accidentes, habría menos caos en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, ese es un ejemplo que ellas nos dejan. Siempre tienen una organización perfecta y excelente. Ellas trabajan y disfrutan su esfuerzo.
Es decir, ellas trabajan en todo el verano se la pasan trabajando, haciendo a un lado tal vez muchos obstáculos, haciendo a un lado, es que no puedo hablar de emociones porque no conozco a las hormiguitas, pero no dudo que tal vez pasen por esos obstáculos tan solo físicos, sí los pasan. ¿No? Tal vez la lluvia, tal vez el calor, tal vez los seres humanos que vamos pasando y las pisamos, etcétera. Pasan por muchas circunstancias. Sin embargo, ellas persisten porque saben que tienen un fruto, que es en el invierno, cuando ellas tienen que descansar, que dicen, yo ya no voy a hacer nada, yo ya trabajé todo el verano y me toca consentirme. Eso, eso es lo que muchos de nosotros debemos de aprender de ellas, que cada esfuerzo, cada dedicación, que sí, tal vez me tengo que parar, tal vez sí tengo que dejar algo, tal vez sí tengo que resistirme a algo, pero que va a traer recompensa, va a traer esos frutos a nuestras vidas. Y puedo darte infinidad de ejemplos, pero ahí en donde estés escuchando este podcast, ponte a pensar qué tanto tienes que trabajar en ti, en tu familia, en tu matrimonio, en tu escuela, en tu trabajo, no sé. ¿Qué tanto tienes que trabajar? Que sabes que tal vez no te gusta, que sabes que tal vez va a ser difícil, pero que sabes que más adelante vas a tener fruto. Te lo dejo a tu consideración para que tú en este tiempo te tomes esa oportunidad de analizar. Y por último, son fuertes, las hormigas son fuertes. Para mantener ese ritmo de trabajo durante todo el verano, no debe de ser fácil, no debe de ser fácil y ellas constan de alimentarse, como todos los seres vivos necesitamos alimentarnos, pero también tienen algo muy importante que es el descanso, que es cuando llega ya el invierno y les toca descansar y disfrutar. Eso es lo que a ti y a mí nos hace falta día con día. Número 1 es alimentarnos. ¿Alimentarnos de qué? De su palabra. Mis hermanos, va a ser el alimento que día con día no puede faltar en tu dieta. Podrá faltar el refresco, podrá faltar el café, lo que más te guste, pero la palabra del Señor debe ser una constante en nuestras vidas. Día a día, enamorarnos de su palabra, alimentarnos como ese platillo favorito que tanto te gusta. Aquí en México somos muy dados al picante, al chile, a los chilaquiles, que es tortilla y con salsita y así. Ese debe ser tu platillo favorito, la palabra de Dios. Y posteriormente tu descanso viene en él. Cuando tú sueltas lo que tienes que soltar, cuando tienes problemas encima, cuando tienes a tus hijos tal vez en rebeldía, cuando tienes tu matrimonio quebrantándose, cuando tienes problemas económicos, cuando te has quedado sin trabajo, cuando no hay salud, todo eso, mis hermanos, debemos de aprender a descansar en Dios y dejarlo en manos del único que tiene el poder para obrar en esa situación y en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo más vamos a cargar eso? Tú lo decides. Tú lo decides. En ti y en mí está esa decisión de dejarlo en manos de la persona correcta, que ese es Dios, que Él va a obrar en su tiempo y en su forma. Porque en Éxodo 33:14 nos viene una promesa muy importante, muy, muy importante. Y dice, yo mismo te acompaño y te haré descansar. En medio de ese proceso, en medio de todas esas dificultades, en medio de todo tu día a día que es un revuelo, Dios te promete acompañarte a ti y a mí en cada uno de esos pasos. Y no solamente eso, nos hará descansar, tomarnos ese tiempo de invierno como las hormiguitas, descansar, pero necesitamos parar, necesitamos soltar, dejar ir en manos de Dios. La pereza, mis hermanos, es algo que se va dando poco a poco. Y si tú y yo no ponemos acción, ¡pum!, nos puede llevar hasta pecar. Así es. Y nos puede llevar también a muchos de los gigantes que hemos estado viendo, a la ansiedad, a la frustración, a todos esos gigantes. Algo tan inocente como la pereza, inocente entre comillas, nos puede llevar ahí. Así que en esta tarde, por aquí en México es tarde, te pido que analices un poco en qué área de tu vida tal vez estás como dejando que las cosas como que
vayan y de repente ya se está haciendo un problema. Tómate ese tiempo hoy y empieza a tomar acción. Recuerda que esta es una decisión y que Dios promete estar con nosotros si tú y yo comenzamos a tomar cartas en el asunto y empezar a soltar y empezar a dejar y a tomar acción. Este es un tema que Dios tiene para tu vida y para mí, que hoy ha sido de bendición y que déjame decirte que Dios, mira, uy, me jaló mi oreja porque había cosas que yo no me había dado cuenta que estaba haciendo. Y sin embargo, hoy yo tomo esa decisión de decir, ok, ya entendí, ya sé por dónde me querías llevar y hoy tomo la decisión de simplemente soltar, dejar y tomar acción. Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y muchas gracias por la invitación a ustedes.